Muy bien, muchachos. Como estaba señalándoles, 10 minutos antes debemos nosotros, ¿está grabándose? 10 minutos antes, conectarse a la sala. Recibes las últimas indicaciones, inicias a las 5 en punto y hasta las 18, creo, o sea, hasta las 6:40. Tienes 10 minutos para el envío. Es decir, debemos terminar 10 minutos antes, no olvidarse que hay otra actividad después. Por eso estamos haciendo eso. Ya, muchachos, entonces, eso va a ser la regla de juego. Yo les aconsejo, resuelven una pregunta, le toman la foto y lo pegan en el documento, que es lo que están haciendo. Pongan en Word de frente y lo pegan. Y después eso lo convierten con el scan PDF, es en línea, no necesitas un escáner, nada, y lo conviertes a PDF y envías el PDF. Entonces, eso va a ser la estrategia. Pero resuelves, inmediatamente le tomas y pegas. Mientras va cargando, porque la foto va cargando, va procesando Word, tú sigues trabajando la siguiente pregunta. De esa manera optimizas, pero te voy a dar 10 minutos más, ahí está. Por favor, no se abandona la sala de clase, ¿no? No se abandona la sala de clase, ni el aula virtual donde estará la prueba. Fundamental, muchachos, esto es fundamental. Porque ¿qué es lo que sucede? Ustedes envían en el link, habiendo abandonado la sala o el aula virtual, es muy probable que no les deje grabar. En cambio, si tú entras en el límite sin haber abandonado, te lo graba y si es posible pone un mensaje. Hemos recibido un minuto tarde o se demoró un minuto tarde y llegó fuera de la... Eso nos informa y nosotros lo valoramos y lo damos como decir, como normal. Pero si tú abandonas de la sala y te pasas un minuto, ya no te va a dejar entrar. Por eso no hay que abandonar ni la sala de clases, ni el aula virtual donde estás enlazado para resolver. Esos son los consejos básicos que lo voy a repetir y otras cosas más sucederán. Ya, muchachos, empecemos entonces. Les he preparado acá un ejercicio para calentar los motores. Ya, ahí está el ejercicio. Les doy una señal periódica y les pido 1, 2, 3, 4, 5 cosas. Incluso hay 2, 3 cositas que solo lo hemos mencionado y lo hemos pasado. Esta es una señal muy elemental, porque quieres mostrarles cómo se trabaja, porque en la evaluación no va a haber señales complicadas. No es sorprender con ponerte T cubo a la cuarta, nada. Y a la T cuadrado, no. Nosotros queremos que apliques correctamente el concepto. ¿Ya? Vean esta señal y nos dicen la serie de Fourier, tanto trigonométrica como compleja. ¿Ya? Entonces, tú puedes proceder como domines, porque no se te dice qué es lo que tienes que hacer primero. Tú, si quieres, usas incluso derivada generalizada para el trabajo. Depende de cómo estés preparado. Aquí he aplicado de frente la de... Bueno, primero las preguntas. Después grafique el espectro de magnitud y de fase, por supuesto, de lo que vamos a resolver. Después halla el promedio o valor medio, calcular la potencia promedio entregada a una carga resistida de un ohm en un periodo. Vamos a explicar el teorema de Parseval en esta señal. Es un ejercicio de 5 partes. La primera parte, evidentemente, es simple,
porque vamos a aplicar aquí, vamos a poner, este va a ser la pizarra auxiliar. Entonces, ustedes saben, se resiste. Un segundito, mi lápiz está aparentemente inactivo. Un segundo.
Algo ha pasado, muchachos, que se me ha ido todos los archivos. Bueno, veamos. Recuerden ustedes que nosotros teníamos aquí la función definida en dos pedazos. ¿Ya? La función dos y 1. Habíamos puesto 2 para que nosotros tenemos desde -2 hasta 0. Y vamos a poner 1 de 0 de 0 hasta 2. Para calcular la serie, vamos a escoger la opción de cálculo directo de la función, digo, de la expresión compleja. Entonces esto va a ser primero. Primero, ya es conocido de que es 4 y en consecuencia W0, la frecuencia esta principal, va a ser 2.4, o sea, pi medios. ¿Ya? Esto es pi medios. Correcto. Ahora sí. Entonces esto va a ser la integral de 1 entre 4. Y ustedes saben que esta integral es la integral de -2 a 0 y después de 0 a 2 de la constante 2 de la constante 1. Eso en realidad para nosotros es calcular el área debajo del curva. Pues la primera es 4 y la segunda es 2. Entonces aquí esta integral nos va a salir 6, es decir, 3 medios. De 0 es 3 medios. 3 medios. Ya está. Ahora para calcular el sub n, lo único que vamos a tener que hacer es, miren, ¿no? Esto va a ser igual a 1 sobre t, o sea, va a ser un cuarto, y vamos a tener aquí una integral, ¿no? La primera integral va a ser desde -2, hasta 0, 2 veces la exponencial. Ustedes ya conocen que esto es menos j n e por W0, que sería pi medios. Ya está. Diferencial de t. Es una integral también inmediata. Y después tenemos una integral similar a esta. Voy a copiar para facilitar la escritura. Solo que la integral va de 0 hasta 2. Y lo bueno es de que acá es 1. El resto es igual. Entonces, calculen por favor esto. ¿Pero es solamente una n? ¿Qué hay dos? No, uno solo es nt, sí, nt de doble pi medio. Sí, gracias. Es uno solo. Lo que pasa que ya está. Entonces, vamos a ver cada uno. Por favor, calcula. Yo tengo acá un asistente que me puede ayudar. Les puedo mostrar, ¿no? Pero con toda seguridad va a salir. A ver, aquí está poniendo. Ya. Sale la siguiente fracción. Vamos a poner entonces la siguiente fracción. 1 dividido entre 2 pi n. Aquí es 2 por pi
por n, o sea, npi, 2 npi. En cambio, acá va a ser 1 menos el menos 1 elevado a la n. ¿Ah? Vamos a lápiz un poco que me ha fallado, por eso es el que estoy sufriendo. Ya. Eso es lo que sale. En realidad sale coseno npi por t. Si ustedes saben, coseno npi, npi es menos 1 a la n. ¿Ya? Entonces, esos son los coeficientes. Y multiplicado por j, sale imaginario puro. Menos el C0, que es una constante que ya hemos calculado. ¿Ya? Todo esto lo voy a copiar acá, ¿no? Acá todo lo que hemos trabajado. Ya. Podemos nosotros hacer, uy, ahí, pasó. Voy a agrandarlo un poquito para que lo puedan apreciar mejor. Ahí está. Hagan, por favor, la integral. Justamente mi lápiz no está funcionando, si no estaría. Cuando integramos acá sale pues e elevado a la jn pi medios entre menos j, ¿no? Podemos hacer para un solo término acá, vamos a hacerla, para un término, ¿no? Aquí el término nada más, el 2 está allí, ¿ah? El 1/4 al final, por favor, al final, ¿ya? Alguien ha pedido la palabra, creo. O SSN, no sería CC, no, C0 es ya calculado directo, es la integral de esto nada más, 1/4 integral de eso. Su n es así. Para C0, este es 1 y este es 1. Tengan mucho, ustedes tienen ahí las diapositivas y la ven. Lo que yo decía es, vamos a mostrar solo para este de acá, ¿no? Para ese de allí, vamos a mostrar, ¿ah? Entonces aquí vamos a tener 2, una fracción, ¿ah? La exponencial de la exponencial es la misma exponencial, esa. Entonces, la misma exponencial menos j n p por pi medio. Vamos a ponerlo por la escritura de la fracción, más fácil así. Dividido entre menos j n medios. Lee así, y medios. Por eso el 4 se va a ir, porque este 2 con este 2 se va a ir. Para el primero al menos se está viendo bien claro. Esto tienes que evaluarlo, esto se va a evaluar, ¿no? Esto se va a evaluar en, se va a evaluar para t, ¿ya? En la parte inferior es t menos 2 y en la parte superior es t0. ¿Ya? Cuando evalúas en 0, esto lo voy a copiar igualito que esto. ¿Ah? Miren, cuando evaluamos en 0, esto sale 1. 1. Menos. Cuando evaluamos en menos 2, va a salir e elevado a la j y el menos se va, n y por t. Esto se va. No, n pi, el t es el que estamos evaluando en menos 2, con el 2 se va y el menos se queda así. Eso queda aquí. Algo similar va a quedar exactamente, va a quedar, si tú haces eso,
Va a quedar exactamente así. Más evaluado acá en 0 y evaluado en 2. Ya está. Cuando evalúas en 2, te va a quedar algo similar a esto. Cuando evalúas en 0, te va a salir 1. Todo eso sumado es eso. Pero por favor, este complejo es coseno NPi más J seno NPi. Evidentemente se va, el seno se va y solamente queda menos 1 a la n. 1 menos 1 a la n. Acá tienes J, ese J es el que va a permanecer esto. ¿Ya? ¿Ya? Alguien me está preguntando. C0, muchachos, C0 es, ahorita, es 1 sobre T. 1 sobre T, mayúscula, el periodo. Multiplicado por la integral, tú puedes escoger cuál es la integral de f de t, diferencial de t, puedes poner de menos t medios a t medios o de 0 a t, da lo mismo. ¿Correcto? Es 4, pues, por eso es un cuarto. Esta integral es el área debajo de la función. En este caso, como son dos rectitas, el área es pues 4 y 2, porque altura 2, intervalo 2, altura 1, intervalo 2, 2 por 1, 2, y el otro 2 por 2, 4 más 2, 6. Este es el área debajo de la curva en el periodo dado. 1 sobre. Ya está, muchachos. Bueno, confíen en este trabajo. En esta integral sale así para continuar. ¿Ya? Muy bien. Ahora miren, teniendo esto, nosotros podemos calcular los coeficientes de la forma trigonométrica, porque nos están diciendo la forma compleja y la forma trigonométrica. Entonces, no se olviden lo siguiente. A sub n es igual, ahora estoy haciendo al revés, a sub n, o si quieren C sub n, mejor, si no, para que salga C sub n es simple y llanamente A sub n menos B sub nj dividido entre 2. Eso es la relación que tenemos. Entonces, A sub n, bueno, en este caso, A sub n, estamos trabajando para n desde 1 hasta infinito, es 0. Pero B sub n no. B sub n es igual a la relación que tienes allí, ¿no? Menos 1, ¿no? Va a ser la siguiente fracción, al revés. Menos 1 a la n. Menos 1 a la n. Menos 1. Todo dividido entre por n. Nepi. El 2 ya no. Ya bien por qué. Ahí está. Y aquí falta agregarle A sub 0. A sub 0 es el doble, ¿no? A sub 0 es el doble de C sub 0. O sea, A sub 0 es 3. Ojo, A sub 0 es el doble de C sub 0. Porque C0 es A sub 0 entre 2. Ahí está mucho. Entonces, con esto ya tenemos la forma, es decir, forma compleja y forma trigonométrica. Muy bien.
Vamos a ver ahora el espectro. Eso lo ponemos aquí. Y lo agrandamos para que lo puedan ver. Ya está. Entonces, por favor, con estos valores se puede escribir las dos expresiones. Ahora vamos a ver los gráficos. Espectro de magnitud. Vamos a ver el espectro de magnitud. Vamos a poner letras más grandes. Ya está. No olvidarse que el espectro de magnitud se determina. Primero, hay que calcular los coeficientes de la expresión compleja en su forma exponencial. C0 ya no hay ningún problema. C0, vamos a escoger la pizarrita. C0 no hay ningún problema, porque es un número real. En consecuencia, su módulo, en este caso el módulo es 3 medios, ¿no? Es 3 medios, por su argumento que es 0, pero vamos a escribirlo como para que vean que todos ellos tenemos que escribirlo. J por 0. Ese es C0. En cambio, C sub n, primera observación, C sub n y C sub n menos 1 están relacionados, ¿no? C sub menos n, C sub menos n, es en realidad el conjugado de C sub n. ¿Ya? Entonces, lo único que cambia es en el argumento principal. El módulo es el mismo. Es por eso que nosotros primero vamos a identificar cómo es el C sub n. C sub n. C sub n entonces va a ser un complejo. Voy a ponerlo de dos maneras. ¿Por qué razón? Aquí están viendo ustedes. Voy a ponerlo acá. C sub n, no se olviden. Voy a aprovechar que está allí eso y voy a escribir lo siguiente. C sub n es 1 menos 1 a la n. Muchachos, ya está. En consecuencia, cuando n es par, esto va a ser 0. Aquí es 2πn. Evidentemente, aquí está el npi. No se olvide. Npi. Ya. Entonces, cuando n es par es 0. Aquí es 0. Cuando n es par. Pues aquí vamos a poner 0 si n es par. En cambio, si es impar, esto sale 1. Con este menos. Porque saldría menos 1, con este menos más 1, 2. Elimina y quedaría entonces aquí una pequeña fracción. 1 dividido entre NP. Ahí está, muchachos. Ya está. Esto entonces es cuando es n es impar. Ahí está. Y aquí hay un detalle entonces. Cuando a un rato aquí está J. Aquí está J. Entonces aquí sigue J. J hay que arrastrar. Entonces, muchachos, el complejo C sub n y el complejo menos C sub n, cuando es par, para n2, para n4, para n-2, para n-4, par, son ceros. Pero para los impares, por ejemplo, para el C1, este no va a ser 0. Al C3 tampoco.
pero cada vez va disminuyendo de tamaño, porque aquí está el factor n en el denominador. Pero cuando es negativo, este valor es negativo. Entonces, muchachos, como este es un complejo imaginario puro, cuando n es impar positivo, el argumento es 90 grados. En cambio, cuando es impar pero negativo, este va a ser negativo, el argumento es menos 90 grados. Entonces, acá sí, vamos a ponerle una flechita y escribir lo que acabamos de descubrir, analizando, ¿no? Entonces, vamos a tener el CN, ojo, el CN va a estar, su módulo va a ser, vamos a escribirlo así, ¿ve? Módulo va a ser 1 entre NP, le pongo valor absoluto para el N impar, pues, N, ya, ese es su módulo. Pero el argumento acá va a ser E, vamos a poner el argumento, elevado a la J, J, y medios, al costadito vamos a poner, tiene y N es positivo, ¿no? ¿Qué va a hacer? Esto mismo, voy a escribirlo, esto mismo, ¿no? Pero con el ángulo negativo, o sea, con menos acá. Esto es y n es negativo. Ahí está, muchachos. Entonces, esto lo voy a copiar en nuestra pizarra para que lo vean mejor. Ahí está. Entonces, ese es el análisis. Con esto ya podemos hacer la gráfica. Ahí está, la gráfica podemos hacer. El CN es 0 cuando su módulo es 0, su argumento es 0. En cambio, cuando no es par, o sea, cuando es impar, tenemos positivos y negativos. Para los positivos y negativos el módulo es el mismo, lo que cambia es el argumento. En uno de ellos es 90 grados y en el otro es menos 90. Ya, voy a explicar de nuevo, ya, voy a explicar de nuevo. Ya, vamos a explicar. Miren muchachos. El complejo de sub n, hemos calculado, es esta fracción. 1 menos 1 elevado a la n. Ya está. Entre un número que evidentemente depende de n, pero no reviste problema alguno en lo que corresponda a valor respecto a n. Entonces, hagan un análisis. Si n es par, por ejemplo, ponle 2. Menos 1 al cuadrado es 1. 1 menos 1, 0. Entonces acá me doy cuenta que vamos a tener el valor de C sub n, 0, este va a ser, hago una llavecita, ¿ya? Va a ser 0,
Pero, ¿bajo qué condición es 0? Es 0 cuando n es par. Es decir, 2, 4, 6, 8, incluso menos 2, menos 4, menos 6. Ajá. Si no es 0, este va a ser para n, es decir, si n es impar, menos 1 a un impar es menos 1, con este menos más 1. 1 más 1, 2, con este 2 sea, ya el resultado va a ser 1 entre npi. Ya está. Pero ojo, aquí me había olvidado escribir, hay j. Entonces este es j. Este es un complejo. Este complejo, su coeficiente, cuando n es positivo, va a ser positivo, cuando n es negativo, el coeficiente del complejo va a ser negativo. Y ustedes saben, un complejo imaginario puro tiene por argumento 90 grados si su coeficiente es positivo, va a ser menos 90 grados si el coeficiente es negativo. Eso es lo que he señalado en esta parte. Este es un complejo, su módulo es el mismo, pero su argumento es 90 grados cuando n es positivo, pero su argumento va a ser menos 90 grados si n es negativo. Aquí está pegadito si ajá, ya está, ahora sí. ¿Clarito? Carlos, ¿entendiste? No es que, ¿por qué n par impar? Es que Cn, tú sabes, la serie vas a escribirlo así, f de t es igual a la sumatoria, ¿no? Esta es una sumatoria de quién, de su c sub n por e a la j n y medio. Es así como vas a escribir la representación en serie y n variando de menos infinito a infinito. Y esto si lo escribieras en forma extensa, tendrías que escribirlo, por ejemplo, voy a escribir algunos cuantos. Por ejemplo, esto sería el C menos 2, de infinito, ¿no? El C menos 2, el menos 2, por, y voy a poner un asterisco nomás, pero en realidad es por la exponencial a la J menos 2J, porque ojo, N es menos 2, 2J pi medios. Voy a escribirlo así, para no hago la simplificación, para que después tienes más el C menos 1, estoy solo escribiendo algunos términos, C menos 1, C menos 1, menos 1, y acá menos JN, el T está acá, el T allí y acá T. Ya está. Más, igualito, el C0, el C0 queda solo, porque esto es 1, más el C1, más el C1, esto ya también sería 1, más y medios por J por T, y
Y hacía más el C2, aquí quedaría más así. A eso me refiero. Entonces este coeficiente va a tener un valor. Según la fórmula que hemos nosotros hallado aquí. Según esto que hemos hallado aquí. Entonces, cuando n, por ejemplo, es 2, esto va a ser 0. Este término es 0. Cuando es menos 2 también va a ser 0. Pero con este van a aparecer, lo único que va a cambiar es simplemente este C1 va a ser 1 sobre pi por J. También este C menos 1 va a ser menos 1 sobre pi por J. ¿Por qué? El n es menos 1. A eso me refiero cuando hablamos, ¿ya? Por eso, n par impar, porque cuando n varía de menos infinito a infinito, hay pares e impares. Aquí te estoy mostrando C0, C1, C2, continúa, C menos 1, C menos 2, continúa, a la izquierda, a la derecha. ¿Está claro allí? ¿Preguntas, muchachos? Hay alguien que me dice no se entiende de eso, n par, n impar. En sumatoria los índices son el conteo 0, 1, 2, 3. ¿Ve? Estos son los coeficientes en la serie. Claro, esta es la sumatoria término a término, pero solo he puesto algunos. El punto significa C menos 3, menos 4, hasta el menos infinito. Acá también el C3 por su C4, C5, es una suma infinita, suma de términos. Este es el desarrollo serie de Fourier, representación compleja. Lástima que mi lápiz sea, no sé qué ha pasado. No lo está detectando el programa. Solo está tomándose como si fuera un mouse común y corriente. Ya. Veamos entonces el gráfico. Para el gráfico voy a hacer lo siguiente. Voy a crear acá un rectángulo, un espacio, para poder graficar allí. A ver, voy a insertar. Ya, acá voy a dibujar. Entonces vamos a hacer el dibujo como siempre hacemos. ¿Ya? Entonces acá, primero voy a hacer el gráfico de espectro de magnitud. ¿Ya? Entonces vamos a hacer el espectro de magnitud. Acá, el de magnitud. En el eje X vamos a poner las frecuencias de cada término, o sea, W0, W1, etc. Entonces aquí vamos a ponerlo, vamos a poner así. Por ejemplo, voy a poner menos, no, vamos a poner mejor
voy a poner 3. Voy a poner 3. Después aquí voy a poner el 2. Vamos a poner el 1. De manera similar está a la izquierda W-1, W-2. Y esto será W0. W0 es 0. Entonces, nosotros vamos a poner vaciamiento acá. Y todo esto. No sé dónde me lo ha puesto. Entonces, miren, voy a trazar acá paralelas como para decir, esto es lo que corresponde a W1. ¿Ya? Más o menos esa distancia. ¿Ya? Y después, W2 estará más o menos allí. W3 más o menos allí. De manera similar, a la izquierda vamos a tener dividido ustedes a escala lo ven ya. Entonces, primero vamos a hacer el de magnitud. No sé si se ha escondido acá. Espectro de magnitud primero. Entonces acá vamos a graficar las magnitudes de C sub n. Entonces vamos a tener, algo está pasando con hasta el procesador, esto me está malogrando. La magnitud de C0 está acá, es 3 medios. Para nosotros esta altura sea 3 medios. La magnitud de C1 va a ser 1 sobre pi. Entonces, 1 sobre pi más o menos será este. En cambio, la magnitud de C2 es 0. Entonces, su gráfica es acá. O sea, para los pares, este sería su gráfica. En cambio, para el C3 va a ser 1 sobre 3 multiplicado por pi. O sea, va a ser mucho más pequeño. Ver a esta aquí más pequeña. Eso es, ¿ya? Este es 1 sobre pi y esto es 1 sobre 3 pi. Entonces, esto va disminuyendo. Pero para el siguiente sería esto de acá. Entonces, ustedes van viendo, va a estar 3 medios, 1 sobre 3 pi, 0, 1 sobre pi, 0, 1 sobre 3 pi, 0, y así va disminuyendo, ¿ves? Va disminuyendo.
0 alternadamente 0, 0, cada vez más chiquito. Por otro lado es simétrico. ¿Por qué razón es simétrico? Porque estamos diciendo módulo, magnitud. Entonces, en el siguiente, para el menos 1, la magnitud es esta misma. Es decir, va a ser lo mismo que está acá, es igualito. A la misma altura. Para el C menos 2, también a la misma altura, o sea, va a estar en el piso. O sea, va a estar acá. Y para el menos 3, va a ser esta. Es decir, a la altura 1 sobre 3pi. Y así, es decir, esto va a ser simétrico. Son palitos. No se olviden, vamos a tener la magnitud de Cn en la vertical y vamos a tener, ¿no? O sea, en la vertical nosotros vamos a tener, ¿no? En el eje vertical, magnitudes. En cambio, acá vamos a tener se me ha perdido ya. Acá vamos en el eje de la horizontal tenemos las frecuencias angulares, son los WN. O sea, este sería W0, 1W0, 2W0, 3W0, 4W0. Ahora, muchachos, ¿cómo sería el gráfico espectro de fase? ¿No? El gráfico espectro de fase vendría a ser similar al anterior en el sentido siguiente. Vamos a tener en el eje vertical el argumento de Cn y en el eje horizontal los W. Aquí vamos a tener, ya lo tengo acá, vamos a tener ahí está. Vamos a poner acá W0 aquí vamos a tener W0 y W0. Ya. Aquí una vez, 2 veces, 3 veces, así sucesivamente. Entonces acá le vamos a dar un espaciamiento, más o menos. ¿Ya? Entonces, vamos a tener aproximadamente así. Una vez W0, 2 veces W0, ya. Primero, ahí sí tienen que afinar lo que hemos dicho. Si n es par, es 0. El complejo 0 tiene argumento 0, definición. En cambio, cuando n es entero positivo, 1 sobre npi es positivo. En consecuencia, el argumento del complejo C sub n será pi medio. Cuando es negativo, menos pi medio.
Pero ojo, solo esta fórmula vale con los impares. Para los pares es 0. Entonces, aquí vamos a tener el C0 es 0. Entonces, arranca acá. Arranca acá. En cambio, el C1 es positivo. En consecuencia, vamos a graficarlo acá. Este va a ser pi medio. Esa altura va a ser pi medio. Y cuando es 2, como es par, a 0 acá. Cuando es 3, es positivo. Su argumento es pi medios. Entonces, vas a tener una constante pi medios acá, en la parte positiva, alternado. Pi medios 0, pi medios 0, pi medios 0. En cambio, para los negativos, es menos pi medios. Entonces vas a tener que graficarla abajo, pero a este lado. Para el menos será este de acá. Ajá. Y 0 será el C menos 2. Ahí está. La gráfica entonces será pi medios 0, pi medios 0, pi medios 0. Acá menos pi medios 0, menos pi medios 0, así sucesivamente. Este es en la vertical va el argumento, principal del complejo C sub n. Eso es en la vertical. ¿Ah? Entonces, en la vertical vas a tener esto. El argumento de C sub n. En la horizontal, W0, 2W0, 3W0, así sucesivamente. ¿Alguna preguntita? Ahora sí, vamos a pasar. Nosotros hemos pasado rápidamente esto, pero es súper sencillo. Aquí llamamos promedio o valor medio. ¿Ya? Miren, el promedio o valor medio no viene a ser sino la altura, o sea, que hay que multiplicar al área correspondiente, o sea, esta integral, en un solo periodo. Solo la definición. ¿Ah? Entonces, miren, aquí el valor medio de la señal no viene a ser sino, por definición,
No viene a ser la definición, de manera de que el área sea igual, el área debajo de la curva sea igual al periodo multiplicado por una cierta altura. A esta altura se le llama el promedio. Eso significa entonces, el promedio es igual al área que nosotros debemos calcular dividido entre el periodo. Es solo la definición. El área debajo de la curva lo saben calcular. El periodo 4 y eso se... Ahora, lo interesante, y con eso y pasamos a otro ejercicio, si así desean, es esta formulita de Parseval. Primero, el famoso Parseval. Este de acá. Ese sí es interesante. Parseval muestra lo siguiente. Muestra esto. Miren, muestra esto. Si tú conoces la señal, es la energía, si tú conoces la señal, tú puedes calcular esta integral. Lo vamos a hacer en nuestro caso. Pero aquí a este lado tenemos la representación de una serie numérica, porque los C sub n también lo tenemos calculado. Entonces, mediante esta relación, podemos fabricar muchas fórmulas que nos permiten determinar ciertas series en función de pi. Esta integral en nuestro caso, miren, en nuestro caso, es súper fácil. ¿Por qué? Porque viene a ser, primero, 1 entre t sería 4, un cuarto. Acá nosotros tenemos la integral, la primera integral será de menos 2 hasta 0, y el valor de f cuadrado es 4, porque vale 2. Más otra integral, porque nuestra función está definida por dos tramos. De 0 a 2, en este caso es 1 al cuadrado, es 1. Esta integral es inmediata, muchachos. Esto va a ser 4t evaluado en menos 2 a 0, sería 8. Y este es t evaluado de 0 a 2, sería 2. 10, entonces este es 10 cuartos. 10 cuartos vendría a ser igual, ¿no? Si ustedes simplifican, ¿cuánto sería? Un ratito. 4 por 2, 8, 2 por 1, 2, son 10, 10 cuartos. 5 medios. 5 medios. Entonces, Parseval dice, ahí está, Parseval dice, la potencia promedio, ahí está, si es que evidentemente la señal representa voltaje o corriente, la potencia promedio entrega justamente a una carga resistiva de un ohm, un cierto periodo está dada por esta integral. Es definición. Entonces, la potencia promedio es esa, lo que acabamos de calcular. Pero lo elegante no es eso. La parte aplicada de Parseval es esta. Esa energía, esa potencia que nosotros acabamos de la potencia promedio, se calcula también mediante esta sumatoria. Es decir, si yo tengo estos coeficientes, yo puedo formar 5 medios, en nuestro caso igual a esta serie, y yo me puedo fabricar el valor de una serie ya calculada mediante esta integral. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, los 5 medios va a ser igual a esta sumatoria. Vamos a ponerlo igualito a esta sumatoria. De menos infinito
hasta infinito, acá infinito, ¿de quién? Del valor absoluto, ojo, del valor absoluto de los C sub n. El módulo de los C sub n. Este sería el módulo de C sub n. Nosotros lo tenemos calculado los C sub n. En consecuencia, yo puedo plantear esta serie. Ahora, no se olviden, los C sub n en módulo y el C menos n vienen a ser iguales en valor. En consecuencia, nosotros incluso podemos plantear esto es igual al módulo del C sub 0, ¿no? Porque hay que plantear el módulo del C sub 0 más 2 veces esta sumatoria pero solo desde 1 ya a infinito. Ah, no, claro, un ratito, sí, al cuadrado. Sí, tienes razón, parcial dice el cuadrado. Entonces, cuadrado y acá cuadrado. El doble, ya no trabajar de menos infinito, sino trabajar de 1 a infinito. Y es acá donde puedo hacer uso, para los pares no hay, solo para los impares. Entonces esta sumatoria se convierte en una sumatoria donde los pares son 0 y los impares son 0. Y esto es conocido, es 3 medios y será 9 cuartos. Entonces vas a tener una serie 5 medios igual a 10 cuartos más, vamos a poner el 2 acá, C sub n, lo tenemos allí, a ver, C sub n, vamos a verlo, C sub n está acá, más arribita, C sub n está, ¿ve? Esto es, entonces, esto al cuadrado, porque el j no participa nada. Entonces vamos a tener la sumatoria, aquí la sumatoria, de no, este es 9 cuartos, no, es 9 cuartos, dije 9 cuartos y he escrito 9 cuartos, porque C sub 0 es 3 medios, 3 medios, 9 cuartos. Aquí vas a tener la sumatoria, esto al cuadrado es 1 sobre, voy a poner acá, todo impar se escribe 2k menos 1 al cuadrado, y acá r pi cuadrado. Estamos elevando al cuadrado, pi cuadrado. ¿Ah? Y aquí acabaría, si pones más 1, lo vas a ver mejor, más 1, entonces acá acabaría desde 0 hasta infinito. Ahí. 5 medios menos 9 cuartos, lo realizas, el 2 pasa al otro lado multiplicando y aquí tienes lo siguiente. A ver. Claro, está bien. Ya está. Entonces, miren, ¿qué serie acabas de descubrir? 5 medios, 2k más 1, sí. Porque cuando cae 0 es el 1, cuando cae 2 es el 3 y así. Si pones k menos 1, tenía que valer desde 1. De dos maneras. Miren, 5 medios menos 9 cuartos, ¿cuánto es? Un cuarto. Un cuarto. Un cuarto, ¿está bien? Claro, es positivo porque 5 medios menos 5, 9 cuartos, ya está.
Aquí hemos, claro, está bien, el 2 está fuera porque es el doble, estoy revisando, ya está, correcto, porque es el doble sumatoria de los C sub n al cuadrado. Ya está, entonces tienes acá, el pi cuadrado sale multiplicando, entonces vas a tener aquí la razón, aquí vas a poner pi cuadrado, acá vas a tener 4, sería 8, porque es un cuarto, y este 2 pasa, ahí está la primera fórmula. Salvo error u omisión, ya tenemos la fórmula. Entonces esto viene a ser 1 más, lo pones así, 1 entre, ojo, los impares nada más acá. El primer impar es 1, el segundo impar es 3 al cuadrado. Después tienes el siguiente impar, un quinto. Entonces solo estoy mostrándote con algunos elementos qué es lo que se está haciendo. Entonces tú puedes calcular, tomando esta serie hasta ciertos términos, de manera aproximada, pi cuadrado entre 4. Muchas fórmulas de la matemática de series se deducen por favor utilizando serie de Fourier. Hay que revisar nomás con calma, ahí está. Ya, eso es lo que quería mencionarles. Ya, ténganlo allí, léanlo y ahora sí vamos a hacer otros ejercicios. Una pequeña advertencia o una pequeña observación, por favor. Cuando ustedes trabajan en ejercicios de La Paz, pueden usar sin ningún problema la tabla que tienen de manera directa. Pero si no hay una fórmula en nuestra tabla, tú tienes que mostrar primero cómo llegas a algo de la tabla para usar directamente la tabla. O en su defecto, puedes hacer por otro camino. Eso les estoy señalando porque sí, se nos está, por eso estoy dando esa indicación. Son 6:30, no se preocupen. Entonces les decía que no usen directamente, pueden usar directamente la tabla, pero eso sí, todo lo que está allí está autorizado. Directo, no tienes que justificar nada. Si no está allí, tienes que evidentemente, yo lo que te digo es, solo así, unos chiquitos, salvo que ustedes tengan otra pregunta, miren, algo pequeñito, supongan que me dicen, oye, hállame al número 5, ya, hállame la inversa de esto de acá, la forma inversa de esta expresión. No lo voy a resolver, solo les voy a señalar como orientación. ¿Ya? Entonces, me piden S o S más 1. Hay muchos asistentes que lo hacen directo. Si tú me das respuesta directa, no vale nada. Porque eso no está directo en la tabla. Sin embargo, si tú haces la pequeña descomposición y ya sabes como fracciones parciales, directo puedes usar lo que está en la tabla. ¿Ya? A eso me refiero. La número 5. Calcule la serie de Fourier compleja. Ahí está. Es por eso que he hecho eso. Lo que acabamos de explicar se ajusta a esto. La única dificultad está en que tienes que calcular la serie compleja. Entonces, para la serie compleja, veamos.
Tienes que hallar esta ecuación primero. Son dos opciones. Tú tomas de menos t medios a t medios esto, o si no, en su defecto, tú tomas de 0 a t. Lo que sucede acá tienes 1, 2, 3, 4 pedazos. Es mejor tomar de 0 a t porque tienes una constante, la ecuación completa de una recta y una constante. Entonces, yo les sugiero en ese ejemplo poner el f de t, ya, vamos a poner aquí la pizarrita, poner el f de t de esta manera, ¿no? Vamos a ponerlo como una función en 3 pedazos, ¿ya? Lo estamos viendo allí en 3 pedazos. Constante 1. Después de la ecuación, ojo, t cuartos hasta sería t medios. Entonces, abajo tienes t medios y arriba tienes de menos 1 a 1, o sea, tienes 2. La pendiente va a ser menos 2 entre t medios, o sea, menos 4 entre t. Entonces, haces la fórmula, menos 4 entre t, y allí vas a tener t minúscula menos t medios. T medios es 0, y en t cuartos sería menos t cuartos, ya está. Entonces, la ecuación al centro va a ser menos la fracción 4 entre t mayúscula. Multiplica t minúscula menos t mayúscula medios. Esta es la fórmula para el segundo pedazo. El otro pedazo es menos 1. Entonces aquí le vamos a poner de dónde a dónde. Primero es definir la función. ¿Ah? Entonces, le ponemos acá, eso vale un poquito más allá. ¿Ah? Si evidentemente está de 0, no interesa, de 0 a cuartos. Y acá ya también, para este de acá, y está de t cuartos hasta este cuartos. Y va a ser menos 1 y nosotros tenemos 3t cuartos, cuartos hasta e. A ver, muchachos, eso es lo primero que hay que hacer. ¿Alguien preguntaba? No. Aquí yo lo que decía es lo siguiente. Tú ya sabes que el periodo es de menos t medios a t medios. Pero para hacer la integral tú necesitas conocer la ecuación de esta recta. Necesitas conocer la ecuación de este pedacito. O sea, tú necesitas, si no, ¿cómo vas a hacer la integral? Entonces tienes que conocer la ecuación. Entonces, más práctico es, en vez de decir de un pedazo, 2 pedazos, 3 pedazos, 4 pedazos, mejor hago de 0 a t, ya tengo una regla constante, una regla lineal y una regla constante. Tú tienes que decidir si haces de menos t medios a t medios o de 0 a t. Forzoso tienes que saber la regla. Por ejemplo, yo te pregunto, si mantengo esto, yo sé que el periodo es t mayúscula. Ya, para hallar el C0, bueno, es fácil, es un triángulo, pero imagínate, pues. No, t igual 4 no te dice, acá sí, disculpe. Sí, está bien.
Lo reemplazamos acá y ya tenemos. Pero tengas o no tengas el T4 se ha puesto por facilidad, evidentemente. Pero imagina, tú necesitas la ecuación de esta regla chica. De esta ya la tenemos, después de esta. Las dos reglas lineales se parecen, pero en cambio acá no, acá lógico, si es 4, mi fórmula se simplifica, pues tienen razón, o no, aquí sería 2. Ahí está. Pero sigue siendo hasta 1, y después de 1 a 3, y de 3 hasta 4. Necesitas la regla de correspondencia. El resto ya es historia, el resto ya es, pues justamente, por ejemplo, ¿cómo calculo C0? Lo que hace un ratito hemos estado explicando. C0 es 1 sobre 4. Eso sí, no se olviden, la fórmula ustedes lo tienen allí, tienen que tener al lado su libreta de apuntes, ¿no? Es 1 sobre T, ya pones 4. Enseguida un paréntesis grande. Debo integrar de 0 a T. Ajá. Voy a integrar, entonces acá tú dices integral, ¿no? ¿De quién? De la constante 1, de T. Lo pones así nada más, pero de frente puedes hallar el área. ¿eh? El área, aquí el área está. Entonces, si tú te das cuenta, esto va a ser 0, ¿correcto? ¿Ya? Esto va a ser más, etc. Acá viene el análisis. Esto me va a servir para calcular los coeficientes, pero inicialmente la señal es impar. Y la señal es impar, todos los as van en 0. Entonces solo calculo los b sub n. Pero cuando haces la compleja, el C0 va a ser 0 cuando es impar. El C sub n va a ser imaginario puro. ¿Por qué? Al estar los a sub n ceros, solo existir los b sub n, entonces los c sub n van a ser imaginario puro. Entonces tienes dos maneras de trabajar, con la trigonométrica o con la exponencial. Pero con toda seguridad, va a ser 0. Ahora sí, en cambio, los c sub n, ¿no? No van a ser pues todos ceros. La integral de 0 a 1 ¿de quién? Constante 1, pero aquí viene la exponencial. Si hace con el otro va a ser el seno. Si quieren con el seno, ¿ah? Muchachos, si a ustedes les dice, vaya la serie compleja, vayas primero la trigonométrica y después vayas la compleja, no hay ningún problema, es tu procedimiento. O lo hayas directo la compleja mediante la definición, como estoy planteando. Es lo mismo. ¿ah? La dificultad de trabajo es la misma, solo que en una trabajas con complejo y en el otro trabajas con integrales reales, ¿ya? Es la costumbre nomás. Entonces acá pones menos J, ojo, el doble cero es 2 pi entre 4, o sea, pi medio, menos J, N, T, pi medio. Por la escritura del pi medios, prefiero escribirlo pi medios después del T. NT, pi medios de T. Más una integral bastante similar a esta, más ya. Entonces, veamos, esta última viene a ser de 3 a 4, de 3 a 4,
¿ya? De 3 a 4, menos. Ya no es más, es menos. ¿eh? En cambio, este es de 1 a 3, de 1 a 3, ¿ya? E a la menos J, pero acá tenemos que poner también menos, y acá le vamos a poner el T menos 2. El T menos 2. Es esa integral que tienes que hacer. Si es que haces tal como he planteado, directo, o también si haces la trigonométrica, aquí va a ser el seno, ¿no? Seno n epimedios, y aquí va a ser t menos 2 por el seno de n pi, nt epimedios. Y acá también el seno de n pi, n epimedios. A lo que cambia es seno acá, seno acá, seno acá, y este factor permanece el mismo. El factor 1 es el mismo, el factor menos 1 es el mismo. Aquí este menos es de este, la función sería 2 menos t, menos 2. Ustedes elijan. Ahora, esta integral lo puedes hacer porque también tienes en el formulario, ¿no? La integral de t por el seno y t por la exponencial. Es un poco trabajoso, evidentemente. Medios lo puede escribir como lógico, lógico. Miren, miren muchachos, si no quieren hacer esto, debían haber primero la ecuación de esta recta. También es, ojo, es pendiente menos 1, porque viene a ser 2 pendiente menos 1. Entonces, por ejemplo, aquí al costadito, sin malograr, vamos a poner, sin malograr, podríamos haber hecho lo siguiente. La ecuación de esta es pendiente menos 1, entonces era menos t, a ver, menos t más 2, menos t menos 2, sería menos t menos 2. Menos t menos 2 sería el primero, el primer pedacito. Entonces aquí más bien vamos a hacer la otra versión, ¿ya? Menos t menos 2 sería el pedacito ese, de menos 2 hasta menos 1. Y aquí menos 1, el segundo pedacito. Después 1, el otro pedacito. Y después tendríamos la fórmula que hemos escrito, 2 menos t. 2 menos t para el cuarto pedacito. Ahí está. Este sería. Como ven, estás enfrentando a dos fórmulas similares y 4 integrales. Por eso decía, mejoras la 3 integral. Es lo mismo, muchachos. Esto es válido. Eso es válido en el primer pedazo. Sí, menos 2 hasta menos 1. En cambio, este es válido en el segundo tramo. Y menos 1 hasta 0. Este es tercer tramo. 0 hasta 1. ¿No? 0 hasta 1. Y de 1 a, y este último tramo, a ustedes, en mi opinión, sería mejor el de 3 tramos. ¿Ah?
y nosotros tenemos, ahí tienen las dos opciones. Tienes que hallar la regla de correspondencia para hacer las integrales. Uno no hace directo cuando son constantes, pero cuando no son constantes tienes que hallar. Ojo, miren, esta ecuación es completamente distinta de todito esto que considerar en todo un tramo. Por eso hay que ver. Ustedes creo que pueden continuar con lo que he explicado. Aquí hayan CN. Ojo, va a ser imaginario puro. Miren, imaginario puro, con toda seguridad. Entonces, y el C0 incluso es 0. Entonces, en cambio, en nuestro ejemplo era 3 medios. ¿Ya? ¿Correcto? Allí que les puede servir exactamente lo mismo. Espectro de amplitud, módulo del CN. Y espectro de fase, el espectro de fase, como es imaginario puro, les va a salir con toda seguridad, o bien medios, o algún ángulo notable, porque el W0 es distinto. Ah, por supuesto. Por supuesto, por supuesto. La otra posibilidad es trabajar con la derivada, porque al derivar, miren, al menos esta resulta ser ya fácil. Pero por favor, ya solo la primera derivada, porque ya tiene salto. Si tú hayas segunda derivada, tendrías que hacer la derivada del salto, que es delta prima. Entonces es mucho más fastidioso. Derivando. Si derivas esto es menos 1, 0, 0, y hay un salto de 2 unidades delta. La derivada, miren, aquí podemos poner la derivada. La derivada sería la siguiente, ya que ustedes quieren esa parte. ¿Ve? La derivada, vamos a ver, sería esta. Pedazos también, porque no eliminamos eso lamentablemente. Ya. La derivada del primero es menos 1. La derivada va a ser 0. La derivada del otro va a ser menos 1. Pero en el 0, acá le vamos a agregar, hay un salto, que es el delta. Donde está, aquí está delta, ¿ve? De 2 unidades. 2 unidades. Este es el delta. Y después, ojo, este termina así. A ver, este es así. En la otra esquina no hay es continuo, es el único salto. Ahí está. Y la derivada esta es fácil pues de hallar. Miren, ojo, esto es válido. Esto es válido en este mismo. Esto es válido en este mismo. No, este delta gráfico de la derivada, porque fíjate, aquí, fíjate la gráfica, tienes un salto de aquí, saltas acá. Cuando hay un salto hay un delta. Estás saltando del menos 1 al 1. Entonces, en la derivada hay 2 delta. En 0 estás saltando. Esto es válido en todo esto, pero no solo en todo eso. Esto es válido acá. Y también es válido aquí. No te olvides. Es por eso que el salto está, porque la derivada de este 0, la derivada de este 0, no puede ser continua, por eso hay este salto. Entonces la derivada acá, este 0 vale para los dos pedazos, tanto de menos 1 a 0 como de 0 a 1.
En cambio, este menos 1 es para este pedacito que está acá. Con la derivada evitas un montón de cosas. Vas a integrar de menos 2 a menos 1, menos 1. Vas a integrar, pero ya no hay nada. Vas a integrar de 1 a 2, de menos 1. Y le agregas 2 veces la evaluación de la exponencial en 0. El a sub 0 es lo único que vas a tener que hallar por su definición. El a sub 0 es 0. ¿Ya? No hay más derivadas, ¿eh? No hay más saltos, hay un solo salto en la primera, porque en este extremo no hay salto, no hay salto, no hay salto. Si arrancas de aquí y llegas acá, en este extremo no hay salto. El salto es solo al centro. Cuando tengas que calcular serie de Fourier, tú si quieres haces derivada, si tú quieres la definición. Ya les dije, si dominas bien la derivada, esto te simplifica bastante, pero el tú domines esto significa que has trabajado bastante en la derivada generalizada. Entonces, usted, si no hace la derivada generalizada, es una chambaza, pues. En cambio acá, fíjense, esto es pues fácil, miren. Lo voy a copiar aquí más abajo en la pizarra y se van a dar cuenta cómo pueden hallar el C sub n tilde. Ahí está, ¿no? ¿Cómo lo hallan? Muy fácil. La misma definición. Un cuarto. Es 1 entre t. 1 entre 4. Fíjense, aquí va a ser la integral, ¿miren? La integral de e a la menos j n e cuartos, no, pi medios, de menos 2 hasta menos 1. Y después vas a tener más, voy a copiar el último, una integral similar a la anterior, porque el menos voy a poner acá, el menos 1, ¿ya? Y acá también tienes el menos 1, y la integral es de 1 a 2, de 1 a 2. Solo quedan esas dos integrales y una evaluación más esta función dos veces esta función evaluado para t igual a 0. Y se terminó el problema. La evaluación sale 1. No, es pi medios, ¿no? 0, pero ya 1. 2. Y esto, muchachos, de evaluar es fácil. Ahí tienen, muchachos. Esto es igual a J n y medios
Todo esto es el factor. Todo este es el factor del C sub n que quieres hallar. No, de 0 a 1 nada ya. De 0 a 1 es 0. De menos 1 a 0 y de 0 a 1 es 0. No hay nada que evaluar. Esta evaluación es en T0 porque el salto es en 0. Porque esto vale y E es igual a 0. El salto es en 0. Claro, el salto es T y 0. Es la forma de denotar. Pero cuando haces lógico, pues esto provino de hacer la integral en todo el tramo en delta t por esta. Ese es evaluar nomás la función. Función que vas a integrar, evalúas en esta. El 2 es el factor. Eso sí tienes razón, porque esto ¿de dónde sale? Eso sale de la integral de menos t medios a t medios, si quieres, del delta t porque la función se integra en todo el intervalo. O sea, estás integrando, eso significa evalúa en T0. Ahí está, muchachos. Más fácil. Pero ojo, esta integral es más fácil, pero esto tienes que dominarlo. En cambio, acá, la integral es más difícil, pero es la definición. Tienes dos formas distintas. Una es más sencilla en el sentido algebraico, pero más profunda porque tienes que dominar la derivada generalizada. No, pues la relación que hay entre la derivada, el Cn de la derivada y el Cn de la función es esa, pues. ¿No? Recuérdate, si yo tengo la función f de t, esta de acá, expresada en serie, ¿no? En serie, t sub n, ¿no? T sub n, por e a la j, m, e, en este caso pi medios, estamos ya poniendo el caso pi medios. Yo derivo esto, y tú derivas, no te olvides, ¿no? Yo derivo eso, al margen de la constante, ya hemos explicado, la derivada de este, generalizada, tiene que ser, por favor, será, al derivar, aquí esto está multiplicándose por j, por el j, por el n, por el pi, estoy escribiendo, eso está, el j, el n, el pi, entre 2. ¿Ah? Eso está multiplicando al Cn. Entonces, si yo quiero hallar Cn, todo este coeficiente, todo el coeficiente, todo este coeficiente es el Cn tilde, pues, Cn raíz, es el coeficiente del desarrollo de la serie. Todo esto estás hallando de golpe acá. Entonces, para hallar el Cn, lo divides entre el J en pi medios, el resultado que aquí sale, y tienes el Cn. Esta es la justificación de por qué tengo que hacer esa operación.
todo este numerito es JNP entre 2 por CN que yo debo hallar. ¿Alguna preguntita, muchachos? No se olviden nomás la definición, cómo se debe calcular los CN. Tú puedes hallar si quieres los AN y B sub N para hallar CN o al revés. Al hallar los demás, no, pues si tú calculas los CN, ya la gráfica ya sabes. La gráfica procedes. Ya no falta hallar nada. Los CN son los únicos que tienes que hallar. Y es más, aquí te va a salir full complejo. Aquí te va a salir de repente un número real, pero como el J está dividiendo, te va a salir el complejo. El C0 lo hallas y es 0. El C sub 0 es 0. El C sub 0 siempre es como el área, pues, ¿no? Y cuando tienes esta función, la misma gráfica, fíjate, ¿ve? Este es un cuadrilátero idéntico al que está arriba, ¿ve? No te olvides, si la señal es simétrica, los B sub n son ceros. Entonces los CN van a ser reales. En cambio, si es impar, los A sub n son ceros. Eso quiere decir que los CN van a ser imaginarios puros. ¿Eh? ¿Ya, muchachos? Ya. ¿Alguna otra preguntita? No se olviden de coordinar con el delegado, por favor. Es la razón por la que no están asistiendo a las clases de lo que llamamos nosotros las famosas clases de asesoría virtual. Sean sinceros, muchachos, ¿por qué no están yendo? Un poquito que me ha descompaginado eso. La grabación voy a quitarla de repente